Buen día. A nombre de Rackspace Technology Latam, les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de The Coffee Talks. A quienes nos acompañan por primera vez, este es un espacio en el que expertos de Rackspace Technology comparten perspectivas, tendencias y soluciones sobre los principales desafíos tecnológicos que enfrentan las empresas hoy en día. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Lorena Granados, Senior Client Executive, y a Ulises Muñoz, Solutions Engineering en Rackspace Technology. Antes de comenzar, les recordamos que pueden colocar todas sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de Zoom. Sin más, escuchemos a Lorena y a Ulises lo que nos tienen que contar del tema del día de hoy. Desbloquea el poder de tus datos. Bienvenidos. Muchas gracias, Lucy. Hola, Uli, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Lucy. Hola, Lore. Muy buen día. Muy contento de estar aquí y poder saludar a todos. Perfecto, pues yo quería platicar aquí un poquito pues del tema de los datos, ¿no? Que se ha vuelto una plática constante tanto en los entornos de TI como en los que ¿no? Actualmente, pues se prevé que para 2025, no sé si sabías, que se prevé que el mundo tenga 175 zettabytes de datos, ¿no? Y la verdad es que parece una cifra enorme, pero también en el día a día nos damos cuenta de que pues sí, o sea, actualmente hay muchísimo almacenamiento de información, tanto en las empresas, los individuos, como personas, fotos, videos, facturación electrónica, todos pues los documentos, no sé, en el caso de gobierno, ¿no? Todo lo que se tiene que escanear, que guardar durante determinado tiempo. Y entonces esto es pues lo que hace que la cifra no suene pues tan arrebatada, ¿no? Esto es casi un aumento de 3 veces con respecto a los datos que se tuvieron en 2020 y 5 veces con respecto a los datos de 2018. Entonces, esto quiere decir que va a seguir aumentando y aumentando y aumentando esta cifra a niveles que pues yo creo que no podíamos haber imaginado hace tiempo, ¿no, Uli? No sé tú No, cómo yo veas creo esto. que esto lo aceleró un poco la pandemia, Definitivo. Sí, sí. eh, y tenemos esta tendencia a crear más datos cada vez más, de integrar todo cada vez más, pues de crear nuevas experiencias desde las aplicaciones, los sitios. Y sí, como mencionas, cada vez esto conlleva a crear en menor tiempo un volumen muchísimo más grande de información, pero pues no se habla mucho de cómo gestionar eso, o qué viene, o qué será de ello, o cómo direccionarlo en alguna forma. Sí, yo creo que ese es el verdadero reto al que nos vamos a enfrentar, ¿no? O sea, porque actualmente pues tenemos tanta información que el reto pues es eso, pues saber cómo seleccionarla, cómo usarla, cómo guardarla, cada cuánto la tengo que eliminar o cada cuánto la tengo que estar actualizando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el verdadero reto que actualmente y en los próximos años vamos a enfrentar en las empresas, sobre todo. De acuerdo, y cada vez, como son temas que son delicados, porque puede ser información sensitiva, puede ser información personal, pues también surgen esos grandes retos de en dónde hospedar la información, qué va a ser de ella, quién tiene acceso a ella, Claro. cómo la vamos a proteger. Han habido casos donde se tiene mucha información en archivos planos, observables para todo el mundo, y no tienen gestión de permisos. Y pues es muy fácil también robar la información y utilizarla en tu propia ventaja. Claro, sobre todo yo creo que aquí pues las empresas tienen que ver cuál información es más sensible que la otra, ¿no? Cuál necesita estarse replicando cada determinado tiempo, cuál nada más es para guardar. O sea, hay un mundo de temas que se deben de abarcar en esto. No sé si, pues a mí me gustaría hablar un poquito de la distribución de los datos, ¿no? Ujú, Cómo se ujú. distribuyen los datos en las múltiples ubicaciones, porque actualmente pues vemos que las empresas tienen, pues a lo mejor tienen un pequeño centro de datos en la oficina o a lo mejor están hosteados en algún centro de datos más grande o tienen varias sucursales y tienen almacenamiento en algunas o se está replicando desde las sucursales hacia algún otro lado. No sé, ahí, Uli, tú cómo veas este tema, ¿qué es lo que te han Es, comentado nuestros clientes?
Es un común actualmente, más que nada en clientes que tienen operación global, que tienen operación en muchos usos horarios, eh, Claro, que cuentan con normas que los gobiernan para cómo tratan la información y el acceso a la misma. Eh, Ahí nosotros podemos ayudar bastante. Contamos con una capa global de centro de datos, poseemos centros de datos en un sinfín de países del mundo. Eh, los clientes tienen retos, definitivamente, en la distribución, las conexiones que hay en el mundo, cuál es el grado de información que va a acceder las aplicaciones, si la información cuenta con cortes para poder tener diferentes estadios de presentación de la información en función a las normas de clasificación que existen. Entonces, de aplicar la norma de clasificación, podemos ayudar a la parte normativa a estar tranquilos en el sentido de que se está gestionando de forma adecuada la información, pero se vuelve muy retador en ambientes híbridos. Cuando se tiene o una nube nada más, o cuando se nace o en otra nube o en otra nube, pues la explotación y la gestión es muy genérica, pero gran parte de los clientes que enfrentan retos de distribución de datos son clientes grandes, multiambiente, que tienen que direccionar claro. el reto de la infraestructura híbrida desde varias perspectivas, ¿no? La operativa, que es cómo entrego yo la información a las aplicaciones, la de seguridad, que no tenga ningún riesgo de entrega de esa información a las aplicaciones, en dónde se hospeda del mundo, qué información, porque hay veces que para hacer análisis sí requerimos toda la información, pero para operar necesitamos una huella mínima de datos para poder crear la experiencia aplicativa que requieres. Y por último, el tema de la georreplicación. Hay entes que no permiten la salida de cierto grado informativo del país donde fue creada y por eso se tienen que buscar alternativas de transformación de la información. O Sí, sea, justo hay trucos. Perdón, ahí Lore, me por favor. gustaría que platicáramos de la replicación, ¿no? Porque es algo bien interesante, ¿no? Cómo hace la replicación y la sincronización de los datos en las empresas, ¿no? Porque claro, o sea, al tener tantos datos, pues lo tienes que estar constantemente sincronizando, replicando, y también a lo mejor te tienes, en algunos de los casos o en la mayoría de los casos, te tienes que apoyar probablemente de un DR, ¿no? Porque los datos es lo más valioso que tienen actualmente las organizaciones y si los pierdes, entonces estás en graves problemas. Sí, de acuerdísimo. Ahí es mucho tema de enfoque, porque las tecnologías ya cuentan con diversas formas de hacerlo. Podemos hacer alta disponibilidad, poniendo que Claro. los sistemas vean todos el mismo disco. Podemos hacer replicaciones a través de los servicios, llevando la información de punto A a punto B, utilizando los motores de bases de datos. Podemos centralizar en Datamarts eh, y en modelos de plataforma como servicio para poder entregar la información en formas más puntuales, por ejemplo, apificada. Eh, la transformación no requiere tanto grado de esfuerzo tecnológico. Ahí nosotros podemos ayudar a nuestros clientes con un sinfín de herramientas, desde los productos de plataforma de bases de datos, la consultoría, tenemos alianzas con los hyperscalers que entregan esos servicios y pues hay diversas estrategias de replicación, depende mucho del volumen de la información y el objetivo del sistema. Si el sistema es muy orientado a transacción, la expectativa del cliente es hasta la última transacción en el último segundo, pues tenemos que voltear a ver un esquema de alta disponibilidad. Si el cliente dice, pues es que tengo un clúster muy grande, base de datos, no está replicado, me gustaría tener una copia asíncrona de la información, ahí podemos habilitar un modelo de replicación por la vía de la base de datos, o bien ya empezar a buscar el desacoplamiento de la infraestructura de la base de datos para empezarlo a llevar a un modelo de plataforma como servicio, y en esa iteración es muchísimo más sencillo crear todo ese mundo de información en una API, donde yo solo le pregunto al sistema un dato muy concreto, el sistema me responde un dato muy concreto, es más ágil, requiero menos poder de cómputo, es más asegurable la información puedes observar múltiples canales de consumos, de réplica, de lo que tú gustes, y es una nueva forma de entregar datos más asertivamente a las aplicaciones en menor tiempo
con menor grado de complejidad tecnológica. Y pues por ahí es donde hemos estado nosotros un poquito observando, ¿no? Las tendencias y qué es lo que nuestros clientes piden, qué condiciones tienen, y por ahí va el tema, Lore. No, está increíble. La verdad es que sí, es un tema bastante complejo, pero sí ya hay actualmente varias soluciones que pueden ayudar a todos nuestros clientes a hacer esto. Sabes que también se vuelve complejo el tema del gobierno de datos y el cumplimiento, ¿no? Porque pues actualmente las organizaciones deben de estar pues seguras, deben de tener controles de acceso, mecanismos de auditorías, temas que les ayuden a que sus datos no estén tan vulnerables, ¿no? SLAs, pues también los temas de los centros de datos es otro mundo completamente diferente, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pues todo se conjunta con lo mismo, ¿no? Para la protección de los datos, para que no se haga mal uso de ellos, ¿no? Y esto es también, pues ahí, yo creo que también nos puedes contar un poquito de las soluciones que hay, cómo ayuda a nuestros clientes esto. Sí, Lore, como tú abriste el panorama, es medular de la plática, el gobierno y el cumplimiento. Hoy, como lo mencionaste al inicio, estamos produciendo información como nunca en la historia. Y eso tiene que ser, para empresas, tiene que ser direccionado de alguna forma u otra, porque puede eso ser la diferencia entre perder información y perder una ventaja competitiva, o mantener la información asegurada y continuar con tu ventaja competitiva. Hay diferentes formas de crear el modelo de gobierno y de cumplimiento. Eh, para los casos puntuales de los sistemas y las nubes, hay estándares de industria que tú solo los recolectas, bajas los controles. Está la ISO 27001, por ejemplo, que es sobre de la gestión de la información en el proceso operativo de tu empresa. Ujú. Entonces, lo que auditan es los controles de los procedimientos que ejecutas a lo largo del proceso de gobierno, y el auditor lo que hace es observar si las iteraciones del proceso son realizadas de acuerdo a cómo lo describe la norma. Una vez puesto la norma, pues se ponen los sistemas de gestión para poder habilitar los, los procedimientos que sustentan a los procesos de nuestros clientes. Lo que se hace ahí es solo revisar el proceso por completo y saber si está en cumplimiento. Reitero, hay diferentes normas, dependen de la industria en la que estés. Si eres industria privada, pues la ISO es un buen comienzo. Todos los preceptos que nos da la Cloud Security Alliance, todos los temas de arquitectura que ya conocemos del pasado, de la explotación de los artefactos, les llamaban en ese momento. Y por último, pues la auditoría. Y en gobierno, el tema de... En México hay un eje regulador, en Colombia hay un eje regulador, en Chile hay un eje regulador, en el cual declaran cuál es la forma en la que debes de tratar la información, cómo la debes de disponer, dónde la debes de almacenar, qué sale del país, qué no sale del país, y pues así lograr este tema del control. No, pues está súper interesante porque, o sea, tal como comentas, ahorita en nuestra época ya hay diferentes organismos que controlan todo esto, ¿no? Y seguramente, o sea, en un futuro va a estar muchísimo más desarrollado y va a haber nuevas leyes incluso, ¿no? Que estén rigiendo todo el tema de los datos porque es algo demasiado sensible, ¿no? A mí me gustaría también platicar pues, con el auditorio el tema de la movilidad de los datos, ¿no? Porque, bueno, actualmente pues sabemos que estos datos no están solamente en una nube, sino que se están moviendo o en un servidor, ¿no? Se están moviendo de un lado a otro, pues están constantemente interactuando, ¿no? Entre diferentes infraestructuras. Sí, claro, el Internet hoy es una gran esfera de paquetes eh, que no podemos apagar, y Claro. constantemente está moviendo información por todos lados. La información a ese nivel, pues no se sabe realmente qué es dato, y muchas veces tiene que cruzar el océano, tiene que cruzar un continente, tiene que cruzar de un punto a otro en un país con una red muy delgada.
Y Claro. pues es tema. Al principio, pues tú pones tu centro de datos, va creciendo, pero llega el punto en el cual requieres mudar ese servicio o trasladarlo por temas de operación, por temas de costos, por temas de SLA. No lo sé. Llega el punto en el cual te tienes que mudar y resulta que tienes una gran, vasta cantidad de información. Y ahí es donde está el tema. Subir la información a las nubes no genera gran posibilidad de falla, de riesgo, de costo, no es tema. El tema ocurre cuando de una nube queremos mover la información o a otra nube o a un ambiente híbrido. Ahí tenemos que considerar temas de anchos de banda, la comunicación, la red. Ahí nosotros podemos también ayudar bastante. Contamos con una gama de productos, les llamamos Data Freedom, cuales te permiten hacer conectividades de red para evitar gastos ocultos en consumo de red, pero también podemos poner disco duro para que nos utilices como un backend de centro de datos para poder hacer la transportabilidad de la información en diferentes ambientes. Están los casos de los hyperscalers. Tienen clientes muy grandes. Tienen a la Fórmula 1, tienen a Mercado Libre, tienen clientes gigantescos. Y pues un movimiento de migración arquitectónico de todos estos sistemas es una gran cantidad de información. Y ese es el primer tema que tendríamos que ver desde la perspectiva de los datos. Si conviene hacer un corte a la información y lo trasladamos, lo convertimos en un API, si conviene llevarlo a un nuevo modelo de data mart, conviene llevarlo a un nuevo modelo de repositorio y hacer doble clic en cada una de las vertientes, si requiere conectividad con la oficina, si requiere permisos, si hay compliance, si hay governance, si se adapta a la forma en la que requerimos poner nuestros controles, eh, si hay que mover mucha información, si el proveedor de servicios soporta en términos de red ese movimiento, si los SLAs, por ejemplo, nuestros SLAs de energía y de red son de 100% nuestro centro de datos. Entonces, en esta perspectiva no hay mucho riesgo en depositar a nuestro centro de datos la información, porque también el servicio de disco duro tiene un SLA muy alto y muy Claro. resiliente, ¿no? Oye, me encanta el ejemplo de la Fórmula 1. O sea, siento que pues lo puedes ver claramente, ¿no? En el tema de la Fórmula 1, cómo están los datos almacenados, y perfectamente Constantemente. la integración, ¿no? O sea, Ujú. sobre todo la integración de estos datos, que es lo que ayuda en la Fórmula 1, a tomar las mejores decisiones, ¿no? Pues que las organizaciones, bueno, que todos están, pues están los datos integrados, están interactuando, están al momento que se tiene que tomar decisiones, se toman, ¿no? Y yo creo que esto va, pues va muy de la mano con las empresas, ¿no? Que con lo que se debe hacer en las empresas, tener los datos bien integrados, tenerlos, eso, interactuando y transformando la información para que se puedan tomar decisiones en el momento correcto. Claro, y también históricamente ha generado mucho costos el tema de la integración. Claro. Eh, se pen- yo he visto equipos de 250, 300 personas haciendo integración continua y el modelo es un ETL que está conectado a todos los motores de datos de una organización y pues dispone de la carretera para la cual yo, consumidor o aplicación, pueda empezar a extraer datos. En el tema de la integración no es tan complejo porque está muy estandarizado el tema de cómo fluye la información, ¿no? O es por el camino del ETL o por el camino web o por el camino de los orígenes de datos con el driver de la base de datos. Todo ello lo hacemos converger a un, le llaman modelo de integración continua y de acuerdo a los diferentes estadios en los que tú te ubicas del modelo, es la cantidad y la calidad de la información a la cual tú vas a tener acceso. Ahí Claro. también nosotros podemos ayudar bastante a nuestros clientes en identificar gaps, en poder crear procedimientos y procesos para poder gestionar pues, de forma más ágil estos temas de integración y de versionamiento de información para poder ser tanto más asertivos como más seguros, como más
dinámicos en términos de tecnología, donde no es lo mismo presentar un grupo de datos a una aplicación que hacer una aplicación que pregunte cuáles son los datos que yo quiero ver y que la plataforma esté lista para darme esa información. No rearquitectar la plataforma cada vez que yo lance una nueva versión de un aplicativo, no arquitectar la plataforma cada vez que yo lance una nueva versión de una base de datos y con ello lograr una consistencia suficiente para que nuestros clientes en el menor tiempo posible puedan explotar al máximo el valor del código de sus aplicaciones. Es que está muy, muy interesante, ¿no? Porque, pues, como que nunca nos paramos a pensar, digo, en el caso de los individuos, ¿no? De las empresas, porque las empresas sin duda sí, ¿no? ¿Dónde están nuestros datos o cómo ¿Cómo guardarlos son de la mejor manera? tratados? Ujú. Sí, 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 sí. A mí me gustaría también que los clientes, pues, supieran que las soluciones son completamente a medida, ¿no? O sea, es como un traje a la medida, porque cada uno necesita, pues, algo distinto, ¿no? O sea, algunos necesitan, no sé, digo, sin duda, en cuanto a capacidades, muchos necesitan muchísimas capacidades, otros menos, y definitivamente la replicación, la integración, todo esto se tiene que hacer a medida de cada uno de los clientes, ¿no? Correcto. Y Sí, el, hay, el caso de uso es el que define realmente claro, cuáles son los datos que necesitamos extraer de la base. Ya contamos con esos datos, saltamos la primera iteración. La siguiente iteración es formular el cómo llevamos los datos o al usuario, o a la página, o al aplicativo. Y ahí hay un sinfín de formas de ayudar a los clientes, haciendo doble clic a su plataforma, haciendo muchas preguntas sobre cuál es la intención tecnológica u operativa del producto y empezamos a construir en conjunto con el cliente, eh, persiguiendo un enfoque de explotación de datos, de gestión de datos, de gobierno de datos, de claro. entrega ágil de aplicaciones para consumir datos. Podemos nosotros ayudar mucho, podemos nosotros agregar mucho valor a nuestros clientes en la ejecución de servicios profesionales en este tema. Y como lo mencionas, utilizando las herramientas que disponen tanto los hyperscalers como Rackspace en sus centros de datos para poder exprimir al máximo lo que nuestros clientes necesitan. Oye, Uli, y nosotros, así, alguna solución que nos puedas compartir brevemente que les podamos ofrecer a nuestros clientes como Rackspace en temas de almacenamiento. Sí, claro, con muy buena pregunta, Lore, gracias. Nosotros poseemos alianzas con diferentes hyperscalers y con diferentes ecosistemas de red globales. Eso nos permite interconectar nuestro centro de datos con todo el ecosistema de nube. Entonces, si tú tienes servicios depositados en Rackspace, muy fácilmente puedes hacer la integración de los servicios de los hyperscalers a nivel físico y poder así disminuir tus costos tanto en la repatriación de la información entre nube como el movimiento de la información entre nube o la repatriación de la información hacia tu oficina, ¿no? Para poder romper el esquema de data transfer out, para poder mejorar los tiempos que hay entre los sistemas, disminuir las latencias, incrementar los anchos de banda para poder ser más eficientes. Y en cada punto puntualmente podemos sentarnos a ver cada caso con nuestro equipo de consultoría y revisar cuál es el modelo de disco que mejor compete, cuál es la arquitectura que mejor compete, el buscar si hay alguna forma de buscar alguna alianza con un hyperscaler para tener acceso a algún beneficio. Es muy holístico, es abordado desde muchas perspectivas el cómo lo hacemos. Así contamos con producto, pero también contamos con consultoría para lograr los Claro. enfoques que nuestros clientes buscan. Y también entiendo que estas soluciones todas son escalables, ¿no? O sea, no es como antes que comprabas, no sé, tu disco duro, tu servidor y decías, no, pues es que solo tengo, no sé, 10 teras de información y ya tengo que comprar otro o tengo que solucionarlo, que borrar datos y volverlo a hacer, ¿no? Sino son soluciones preparadas para el futuro por completo, las cuales por lo general los límites de los servicios ofrecen retos a nuestros clientes. Hay clientes que ofrecen retos a los servicios, pero por lo Claro. general son los servicios los que ponen al cliente en reto de se irá a llenar el repositorio, se irá a congestionar la red. Y hay mucho voltear a ver para cuidar la calidad operativa, pues los SLAs que nos ponen en los contratos para poder
o explotar, o analizar, o migrar, o gobernar, o replicar, o distribuir la información. Claro, y también sobre todo que pagas por lo que estás usando, ¿no? No pagas ahí de, bueno, necesito, no sé, Por algo lo que no mismo, 10 sabrías que si teras, exacto. lo usa de correcto. Sí, Sí, o este mes voy a tener, en el caso del retail, ¿no? Por ejemplo, este mes voy a tener una promoción y necesito más almacenamiento y necesito que me abran la llave literal y luego me la cierren, ¿no? O claro, cosas así. claro. Ahí, bueno, hay que también le hacemos doble clic a los procesos operativos de los clientes. Muchas veces, si pones tecnologías, puedes lograr obtener los datos en un nuevo enfoque. Por ejemplo, en lugar de utilizar réplicas de bases de datos, utilizar TXT, delimitado por coma, delimitado por pipeline, utilizar JSON y utilizar pues, más las plataformas basadas en eventos y menos las infraestructuras basadas en URL para poder disminuir los costos tanto en almacenamiento como en poder de cómputo, porque hay muchas veces muchos procesos que no se requieren siempre encendidos. Esos Claro. procesos son muy candidateables a ser serverless, a ser accionados por triggers, por eventos, y pues ejecutar toda su labor para tener un reporte final en un archivo en .txt y no en una base de datos. Ese enfoque nos ayuda a romper en todos los procesos costo, costo, costo. Y también ayuda a los clientes a acercarse a estadios más dinámicos de tecnología en su plataforma, transformando el modelo de infraestructura a un modelo de plataforma y siendo más asertivo en la forma en la que llevan la información al final. Bueno, sin duda, estas soluciones tienen muchísimos beneficios y muchísimas ventajas para todos los clientes, ¿no? Yo creo que es algo bastante interesante. No sé ahí si quieras agregar algo más, Uli, o ya damos ahí oportunidad a las preguntas de nuestro auditorio. Entonces, si surge una duda o un tema muy puntual, con todo gusto búsquenos para poder echarle un vistazo y ver qué Claro que sí. podemos hacer en conjunto. Excelente. Pues muchísimas gracias, Lore, Uli, por esta gran plática y por compartirnos las claves para una gestión más inteligente de los datos. La verdad es que el tema de los datos y los usos, los casos de uso que ustedes nos compartieron, pues son demasiados, ¿no? Como bien decían, depende de cada caso y de la situación que estén viviendo los clientes. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. De hecho, ya tenemos algunas. ¿Les parece si comenzamos? La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo puedo gestionar eficazmente el creciente volumen de datos que genera mi negocio? Pues ahí, Uli, si nos ayudas con esa Sí, pregunta, hay prácticas, los data mart, las, los servicios que están en plataformas son más susceptibles a crecer dinámicamente. Si el producto todavía no nace, la recomendación es utilizar una plataforma ya desacoplada para gestionar por independiente todo el tema de los datos. Si es un aplicativo que está hoy en monolito, pues tendríamos que hacer un extrapolado en el tiempo para poder cuantificar no tanto así el tamaño, sino el poder de cómputo que requeriríamos para ejecutar la base de datos al final de la fecha que estamos pensando en la conclusión del proyecto, que sería el punto en el cual hay más información, más volumen de transacción. Ese es el punto donde tenemos que centrarnos para ver el estimado. Si es nebuloso la forma en la cual vamos a llegar al número de cuánto poder de cómputo requerimos, la recomendación es utilizar el servicio de plataforma en su modalidad autoescalada para que en el caso de que llegue una gran demanda, el servicio sea autoescalado en automático y pues aprovechando activar la modalidad de georreplicación para tener esos datos y ese servicio tanto escalable como resguardado en otra zona para el caso de una contingencia. Muy bien, muchísimas gracias, Uli. Y bueno, tenemos otra pregunta, nos comparten, de hecho es muy similar a la anterior, pero se complementa. Nos comentan que el mayor reto de qué hacer con la información es dónde se va a contener o dónde se va a guardar, que sea un bajo costo
y también el tema de performance, ¿no? Con el mejor performance de uso. Entonces, ¿qué hacer con esto, ¿no? Y cuáles son las recomendaciones? Pues yo Es ahí, la... ay, no, perdón, Perdón. Olida. Yo lo que creería es que en el mundo actual, definitivamente el mejor performance y el mejor lugar para contener esta información es en la nube, definitivamente, ¿no? Sobre todo por lo que hablábamos hace un momento, de que es un ambiente escalable y flexible, ¿no? Que no necesitas tener un espacio limitado, perdón, sino que puedes estar creciendo continuamente. No sé ahí tú cómo veas, Uli. Sí, tal cual, el mismo concepto de escalabilidad en automático, definitivamente es la nube. La nube para mí, honestamente, no importa si es privado o es público, existe el servicio en centro de datos y pues realmente la mejor forma es la que mejor se adapte a la forma en la que habitualmente el cliente crea datos. Cada cliente es muy distinto y hacen sus procesos de negocio de forma muy distinta en tecnología y pues hay que ir caso a caso viendo en la forma en la que se va ensamblando, ¿no? La información y ahí es donde hay diferentes vertientes. Podemos hacer cortes de la base, eh, eso le llaman el desacoplamiento horizontal. El desacoplamiento vertical es poner más poder de cómputo y así direccionar el tema del desempeño, pero siempre la recomendación es terminar apificando esa base de datos para que la pregunta hacia la base sea muy corta. Una pregunta de API es cortita, una pregunta de query a la base de datos desde una aplicación es muy larga y tiene que ir haciendo el recabado de la información y espérame tú tantito acá porque lo tengo que integrar con esto, luego hago algo y te lo presento. Y la API es muy concreta, le hace una pregunta y la base de datos responde concretamente qué. Y eso también quita mucho mucho modelo de integración en poder de cómputo y en disco que te puede ayudar a ti en invertir en crecer tu base de datos original de donde viene la información. Pues miren, ya nos llegó otra pregunta que también va alineada con lo mismo. Gastón nos pregunta, casos de uso como analítica e inteligencia de negocios son ideales para trabajar en la nube, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los criterios utilizados para seleccionar cuál nube, ¿no? Hablamos de la nube en general, pero ¿cómo se decide en qué nube respaldar este tema de los datos? Como cada cliente es distinto, en gran medida lo define el stack tecnológico. Hay clientes muy orientados a ciertos lenguajes, hay clientes muy orientados a ciertos sistemas operativos, eh, y eso implica en la forma de hacer las cosas todos los días, ¿no? Si eres un cliente muy sesgado a Office, muy sesgado a Microsoft, el idóneo es Power BI. Si eres un cliente Linux, si eres un cliente Unix, pues vas a optar por una herramienta open source. Y en el open source hay tres grandes en la nube, ¿no? Está Oracle, está Google y está Amazon, ¿no? Y cada quien tiene su modelo de conexión de datos y su conexión y su modelo de explotación de información con herramientas como algoritmos, como representativos de información, como para hacer business intelligence. Eh, la data al final, el formato va a ser siempre el mismo. Realmente ahí son dos definiciones. La arquitectura del cliente, qué lenguajes tecnológicos habla, y también la preferencia tecnológica del cliente para el tema de la adopción. Tal cual, dependerá de cada caso y de cada cliente y por eso estamos aquí para darle seguimiento a esas dudas, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo puedo garantizar la replicación y sincronización de datos entre el entorno local y la nube para lograr alta disponibilidad? Hay diferentes enfoques. Está el enfoque de alta disponibilidad. Tiene que ser una disponibilidad agnóstica al disco duro, porque como está en un ambiente desplegado, no comparten la capa de lectura y escritura del disco duro. Tiene que ser por la vía de la replicación. En Microsoft lo podemos lograr por grupos de alta disponibilidad, depende mucho del licenciamiento que tengas. Con Oracle lo podemos hacer, depende del modelo de licenciamiento que tengas.
igual por la vía de la replicación. En open source es el mismo esquema. Se montan una infraestructura, como no tenemos el mismo disco duro todos, tenemos que hacer las replicaciones por la vía de la base de datos, ¿no? Todas las bases de datos tienen diferentes modalidades de replicación, síncronas y asíncronas, dependiendo de qué tanto grado de información quieras, en qué tanto tiempo. Otro objeto de resiliencia es el DR, que es una copia por completo que está esperando a que haya una falla para desplegarse. A mí no me gusta tanto ese escenario porque hay información ahí, hay poder de cómputo y lo único que estamos haciendo es esperando un incidente. Y con esa misma infraestructura podemos lograr un ambiente más alta disponibilidad que me permita en el nodo que no esté utilizando hacer business intelligence, explotación de la información para poder ese gasto que me genera al mes, ese servidor que casi no uso o no usaré, pero que sí necesito, pues que me dé un valor de negocio, que sea análisis, nuevas aplicaciones, nueva práctica de datos, eh, lo que se les ocurra. Sí, sí, sí. Y de hecho, qué bueno que mencionaste esto de disaster recovery. Alfonso por ahí nos pregunta, bueno, nos comenta, hoy el mundo depende casi un 95% de la TI y cuando falla, pues se vuelve un caos, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar un funcionamiento continuo de las TIs para evitar caídas? ¿Algo que quieras complementar? Yo siempre recomiendo alta disponibilidad, porque está encendido, es exprimible en Sí. ese momento. El DR es un buen enfoque, o sea, sí nos puede llegar a salvar, pero es para cosas muy puntuales Claro. y ya muy suavizadas tecnológicamente hablando, porque si es un producto que acaba de salir al mercado, estoy seguro que todavía desde la infraestructura tiene áreas de oportunidad como para poder ser lo suficientemente dinámico para jugar en una mesa de DRP. Entonces, pues sí, es por la vía del HA, eh, no tener una arquitectura en un solo punto, tenerlo geodistribuido. Los servicios hoy hacen eso. Eh, si el factor geodistribución me genera un costo, también puedo hacer yo vaciado de la información de la base en archivo para poder hacer la recuperación. O sea, ¿a qué voy con esto? Si no quiero sincronizar base con base, hago un dump en un repositorio genérico de nube, restauro a partir de ese dump en caso de una eventualidad. El gap de tiempo que habría entre un escenario y otro es, dependiendo de la información, horas, pero podemos recuperar datos en menos de un día y tener la última foto de antes del incidente en menos de horas. Súper bien, pues realmente buenas recomendaciones. Tenemos otra, creo que el tema de los datos genera muchas dudas, el cómo manejarlos. Nos hacen la siguiente pregunta, ¿cómo puedo mitigar los riesgos de un ransomware al usar la nube? Ransomware es un ataque criptográfico. La criptografía se divide en tres capas: la red, el MIME y el disco duro. Si nosotros separamos esas tres capas y las gestionamos por separado, disminuimos en más de un 90% la posibilidad de un ataque de ransomware. O sea, cualquier práctica de mitigación reduce en un 90% la posibilidad de cualquier ataque. Entonces, desacoplando eso, ya logramos esa premisa en la gestión de la red oportuna. En la red tenemos que poner reglas de OWASP, encriptación, cifrado, un servicio administrado. En la capa de la MIME es el sistema operativo. En el sistema operativo, todo sistema operativo debe tener antivirus, todo sistema operativo debe estar actualizado, todo sistema operativo debe tener permisos en sus nombres de usuarios y contraseñas, una gestión de LDAP o no haber compartido la contraseña root en ningún punto de la vida y gestionar las carpetas por la vía del acceso. Ahí resolvemos el tema del MIME. Y en el tema del disco, pues tendríamos que utilizar un servicio conectado con un gestor independiente del acceso al disco para que en todo el camino de la red, el MIME y el disco, el ataque de criptografía no pueda tomar posesión de las tres vertientes y poder cifrar todo. Esa es la forma de abordarlo. Rackspace cuenta con un producto anti-ransomware, se llama ARMO, es un IDS, un IPS, es un monitoreo de intrusos.
tiene antivirus, tiene el gestor que revisa que no se hagan cambios en la carpeta del sistema operativo. Nuestros firewalls tienen un servicio administrado exterior para revisar la capa de la seguridad, y nuestro almacenamiento está gestionado por nosotros, por lo que ningún hacker podría tener acceso al cifrado del disco. Espero con esto haber respondido la pregunta del ransomware. Excelente, muchísimas gracias, Uli. Y pues bueno, ya para cerrar, nos pudieran compartir ejemplos de organizaciones o algún caso que ustedes hayan visto que se haya implementado con éxito de almacenamiento de objetos para ahorrar costos. Sí, el caso es, si lo comparas en el Excel, desde un inicio, se ve bien. Ahora, hay implicaciones, que es la recuperación de la información, que era un poco el ejemplo que dábamos con el tema de la resiliencia. Si esperar a depositar un archivo plano a una base de datos no es tema, ese es el primer camino. El desacoplamiento del dato de la base de datos para guardarlo en plano. Ese es el primero. Porque ese archivo puede ser transformado a base de datos en 2 clics. Y así, pues sí disminuyes. Ahora, el segundo punto es, podemos en conjunto hacerle doble clic para seleccionar cuál es el mejor camino, la mejor velocidad, la mejor nube, el mejor tier de disco, el mejor servicio de disco y los porqués para el siguiente paso tecnológico, que es donde yo creo que podemos ayudar más a los clientes, ¿no? No sé, Lore, tú, el tema de disco contra base. ¿De disco contra qué, perdón? Del disco contra la base, ¿no? En temas de ahorro. Ah, sí, sí, sí. O sea, yo creo que, pues, digo, sí ha evolucionado esto bastante, ¿no? Y sobre todo en cuanto al ahorro, ¿no? Antes pues, que se guardaba todo en cintas y había que estarlas transportando de un lado a otro, ¿no? Y ahora ya todo es mucho más fácil y también ha reducido costos. Y va a la baja el tema del costo en los discos Sí, duros, en la nube. O sea, a reserva de sí, que haya cada otra vez baja crisis más. hoy en la tarde, el precio del disco duro mañana va a disminuir. Muy bien, pues bueno, con esto estamos terminando nuestra sección de preguntas y respuestas. En estos momentos va a aparecer en pantalla un código QR para que lo escaneen y nos cuenten más sobre sus proyectos. Si todavía quedaron dudas o quieren ahondar en un tema en particular, algún reto que ustedes estén enfrentando, pues pueden escanear el siguiente código y les estaremos invitando un café para platicar más a detalle, ¿no? Dejamos unos segundos para que puedan escanear el código y comentarles que pues hemos llegado al límite de tiempo para esta sesión. A nuestros invitados les agradecemos mucho el tiempo que dedicaron para esta conversación, y a nuestra audiencia, muchísimas gracias. Recuerden que la grabación de esta conversación estará disponible en nuestro canal oficial de YouTube, Rackspace Latam. Muchísimas gracias, Lore, gracias, Uli, y que tengan buen día a todos. Nos vemos en la Muchas gracias. Gracias a todos, muy buen día. Buen día.